Revestimiento entonces podría plantear, ¿ya? En este caso, pues se ha visto pues que se ha utilizado diversidad de productos, ¿no? Y muchos de ellos son pues peculiares para algunas zonas, pues, ¿no? Como por ejemplo el tema de la madera, ¿no? Que dijimos que se utiliza acá en la selva central en algunos lugares. También el tema de acero se puede plantear, plástico en algunos casos, pero no son muy comunes, ¿ah? Son casos excepcionales, ¿ya? Lo que sí se utiliza en gran proporción, en eh, la mayor cantidad de veces, es el tema de mezclas con cemento y agregados, ¿ya? Eso es lo que más se usa. Y también podemos tener acá mezclas asfálticas, podemos tener lo que son materiales térreos, podemos tener lo que son tratamientos químicos del terreno, ¿no? O sea, a través de la química también mejoramos las condiciones del suelo. ¿Ah? Materiales térreos, hemos dicho pues los enchapes, ¿no? Que podemos usar gravas, etcétera, ¿no? Revestimientos con concreto, podemos usar revestimientos con diversidad de morteros, ¿no? El concreto, morteros, tenemos un sinfín de alternativas. Lo mismo con la mampostería, ¿no? Revestimientos de fibrocemento, pues en algunos casos no se tenga pues cantera, qué sé yo, se puede plantear este fibrocemento. Pues hoy en día pues el costo es accesible, ¿no? Y también pues el tema de los fletes, todo es más práctico, ¿no? Revestimiento con ladrillo también se puede hacer en algunas situaciones. Revestimientos asfálticos a través del uso de imprimantes. Revestimiento de concreto asfáltico. Y acá hay un revestimiento pues que típicamente en todos lados siempre lo usamos como ingeniero, ¿no? Por algún lado siempre nos va a salvar la vida, como yo les digo. El revestimiento de suelo cemento, ¿no? Es económico, rápido y es más, hasta cuando ustedes quieran conformar de repente algún tema de pavimentos que quieran hacer, en algunas situaciones, pues sobre todo en la época de lluvia, pues yo personalmente he tenido varios problemas así de compactación. La única solución, usar suelo cemento. No hay de otra a veces, ¿no? Pues, y eso es común también, sobre todo, por ejemplo, en zonas como Morococha, donde constantemente pues siempre hay nieve o lluvias. Entonces, conformar ahí también una plataforma para caminos, incluso también es pues complicado, entonces ahí se utiliza pues alternativas como esas, ¿no? Que es típico también, ¿no? Usamos en los canales también, ¿ya? También debemos de considerar la construcción pues de estas juntas, ¿no? Juntas siempre van a existir, tenemos que nosotros controlar y siempre considerar esto en los diseños. Estas juntas son aquellas que se van a colocar pues debido a las interrupciones que van a haber en los trabajos, ¿no? Ustedes conocen bastante de esto, ¿ya? Y tenemos que hacerlas coincidir con otro tipo de juntas pues, también, ¿ya? Siempre van a estar en todo tipo de proyecto. ¿Ya? La distancia comprendida en este caso para los canales va a variar más o menos de un rango que va de 2,40 m a 3,60 m, ¿ya? Dependiendo del espesor que va a tener nuestro revestimiento, que puede llegar pues a tener incluso hasta 4 pulgadas, ¿no? Pero por ahí vamos más o menos manejando esos rangos. Es típico. También tenemos lo que son las juntas de construcción transversales, ¿no? Estas se van a instalar para prevenir el agrietamiento transversal. Y eso debido, pues, a algún proceso constructivo que se ha visto afectado por, de repente, la disminución del volumen de concreto, quizás el cambio de temperatura o pérdida de la humedad, sobre todo el tema del proceso de curación, ¿ya? Y la separación entre estas no debe exceder, pues, unos 5 metros. ¿No? Las juntas de contracción longitudinales, esto es básico y constantemente se utiliza y se tiene que hacer mantenimiento de esto, pues, ¿no? En algunos casos, también se hace uso de lo que es el water stop, ¿no? Dependiendo también, pues, de la importancia y del costo que pueda tener el agua y de repente, pues, de las necesidades, ¿no? También este tipo de juntas es muy común en las PETAR también, pues, ¿no? Ahí se usa con water stop también. Y sirve para prevenir en este caso el agrietamiento longitudinal, ¿ya? Cuyo perímetro de revestimiento es igual o mayor a 9 metros. Estos se van a estar espaciadas cada 2,5 a 4,5 metros.
También tenemos lo que son las juntas de dilatación o las juntas de expansión, ¿ya? Estas se van a instalar cuando pues el canal va a tener en contacto pues diversas infraestructuras, obras de arte, ¿no? Por ahí tenemos el canal y va a aparecer pues en parte del canal, por ahí de repente un acueducto, alcantarilla, entonces en esos casos tengo que plantear este tipo de juntas de dilatación. Recordemos pues que la temperatura va a hacer que esto pues trabaje el concreto, ¿no? Que se contraiga, va a tener esos problemas y si no preveemos esto, pues vamos a tener que estar corrigiendo pues las infraestructuras y eso nos va a llevar a tener pues fallas y fisuras en muchos casos. Bien, esto con respecto al tema de revestimiento y el tema pues de las juntas. Entonces ahora vamos a ver que para nuestro diseño tenemos que tener pues mucha consideración con respecto a lo que es el trazo. ¿Ya? En este caso, el trazo de los canales es muy importante, hemos dicho, hemos hablado antes de la pendiente, ¿no? La pendiente va a salir pues en base a esto. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer un adecuado trazo de canales? Primero, pues para poder hacer un trazo adecuado y enfocarnos en una buena perspectiva, tendríamos que buscar pues la mayor cantidad de información disponible. ¿No? O si no, nosotros generar esa información. ¿Cómo podríamos generar esto, por ejemplo? De repente utilizando pues los sistemas de información geográfica. Tenemos hoy en día pues bastante acceso al ArcGIS, al GeoMapper, hay diversidad, ¿no? De posibilidades, las cuales nos podrían dar una idea de manera global. ¿A qué me refiero? Digamos, ustedes quieren hacer, acá en la imagen vemos por acá unas pequeñas parcelitas, ¿no? Bueno, eso considera una cierta cantidad de hectáreas. Y ustedes quieren plantearle, pues de repente un sistema de riego con esto, ¿no? Ya, bueno, un sistema de riego, pues acá tenemos un río para abastecer esta área. Podría darse. Pero de repente ese no es el problema real. De repente el problema real va a estar pues a nivel de cuenca, aguas más arriba quizás. Entonces, ¿cómo yo lo voy a analizar? ¿Con un simple levantamiento topográfico? No. Tendría que agenciarme, por ejemplo, de planos topográficos, planos catastrales, fotografías satelitales, ¿no? Información geográfica de la zona, pues, ¿no? De repente por ahí la problemática va a requerir que para que este proyecto realmente sea, pues, sostenible en el tiempo, ¿no? Mi pequeño proyectito que estaba planteando, va a requerir que de repente aguas arriba, pues, se haga un represamiento, pero si yo lo veo en un ámbito muy pequeño, de repente no voy a tener esa visión, esa perspectiva. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Traten de buscar esa información, de repente por ahí el problema se puede solucionar de otra manera un poco más práctica, ¿no? Y mejor enfocada. ¿Ya? Entonces también hay que agenciarnos también de planos, de fotografías, como les decía, estudios geológicos que se hayan hecho. Hay muchos expedientes técnicos de la zona, quizás podemos sacar información valiosa de ahí, ¿ya? Salinidad de los suelos, etcétera, ¿no? Información que pueda conjugarse con mi levantamiento topográfico y básicamente con el trazado de mi canal, por dónde lo voy a llevar, ¿no? Tema de geología, los mapas, pues que ya tiene pues las páginas web del ministerio, podemos hacer uso de eso. Entonces, eso para poder recién nosotros con esa información plantear y hacer pues un plan de operación, ¿ya? Un plan de operación, un plan de trabajo para poder ir recién a campo y pues hacer un adecuado levantamiento topográfico, ya teniendo pues estas consideraciones. Entonces dice que cuando exista ya toda esta información básica, te vas a campo, haces tu levantamiento topográfico con las consideraciones que un poquito más adelante voy a mencionar, recién vas a empezar a hacer el trazo preliminar, ¿ya? Y una vez que ya tienes este trazo preliminar, vamos a permitir pues ya hacer de repente algunas modificaciones en campo, de acuerdo a la información que vas a ir acumulando, ¿no? Ya una vez que has hecho el levantamiento del trabajo de campo, es muy interesante que ya pues ya empieces a conjugar ya con las que tienes en gabinete y también con los datos que vamos a ir generando, como las cédulas de cultivo, los caudales de diseño, los estudios que van a dar origen este primer trabajo de topografía. Entonces, este trabajo o este estudio topográfico a mí me va a dar las pautas y me va a indicar pues la necesidad de que se hagan estudios más específicos, como podría ser el estudio hidrológico, el estudio geológico, ¿no? En ciertos
puntos álgidos, o de repente puntualmente me va a indicar en algún lugar específico que se tiene que hacer pues alguna intervención, ¿no? Entonces eso me va a dar el estudio topográfico. Entonces hay que verlo de esa manera global. Entonces cuando alguien vaya a hacer un estudio topográfico, sí, dime, David. Ingeniero, disculpe, y para el estudio topográfico, ¿desde qué lugar hasta qué lugar se tendría que hacer el estudio topográfico? Ya, mira, justo está un poquito más adelante, pero te voy anticipando. Depende también del planteamiento y el método que vas a utilizar. Si son riegos típicamente, por ejemplo, para tema de riego por aspersión, digamos, desde la cámara o desde el reservorio donde vamos a hacer la carga, desde ahí tenemos que llevar la gradiente hasta el río, ¿no? Vamos a ir conservando la gradiente, pues, ¿no? Y la pendiente necesaria para poder ubicar, pues, el lugar más adecuado donde debería estar la toma. Ya, más o menos por ahí va. Pero eso te va a conllevar que en muchos casos, pues, sea un tramo muy, muy largo. Entonces, como recomendación, también podríamos utilizar el caso opuesto. Uno, vas a ir casi desde el reservorio donde vas a acumular el agua para abastecer, pues, en este caso, un sistema por aspersión, ¿ya? Y la otra sería que partas desde el río, más o menos, buscando llevar esa cota o esa pendiente hacia donde más o menos tienes el lugar donde vas a plantear el reservorio. O sea, es un ida y vuelta, ¿ya? Entonces, con eso, podrías tú buscar la ruta más corta, pues, ¿no? La ruta más corta en los dos casos, ¿no? En los dos casos siempre te va a salir una que es más larga que la otra. Y ver la mejor alternativa en ese caso. Ya un poquito más adelante está explicada esa parte. Ya ahorita justo avanzando esto, creo que está dos diapositivas después de esto. ¿Ya? Ahí lo reforzamos, no te preocupes. Bien, ¿en qué me quedé? Ah, ya, estábamos hablando del trazo definitivo, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar. Entonces, acá es lo importante, justo, miren, topografía, cuando ustedes vayan a hacer un estudio topográfico, ¿cuál es la importancia? Pues, ¿no? Radica acá. Miren, el estudio topográfico a mí me va a proporcionar, aparte de que me va a dar pues todo el levantamiento topográfico del área de intervención, y también me tiene que dar necesariamente los puntos pues importantes donde yo requiera hacer pues estudios específicos, como podría ser estudios de hidrología e hidráulica, ¿no? Digamos, por ahí van a aparecer pues algunas cuencas, microcuencas que van a requerir análisis. También el tema de lo que es geología, ¿no? Donde pues hay bancos de roca, de repente por ahí que voy a necesitar hacer algún tema específico, lo geotecnia, ¿no? De repente los niveles freáticos en alguna parte están elevados, me lo va a indicar la topografía porque ellos están haciendo todo ese levantamiento, ¿cierto? Ese nivel tenemos que trabajar. Incluso me va a indicar pues cómo voy a trabajar de alguna manera el impacto ambiental. Entonces, como recomendación, chicos, a veces es típico esto, ¿no? Ustedes ya que están algunos haciendo prácticas, cuando van a hacer pues un trabajo topográfico, generalmente mandan solamente al topógrafo, pues. Pero no, si ustedes ya pues más adelante les falta poco para que salgan de la universidad futuros ingenieros, entonces siempre cuando vayan a hacer un trabajo topográfico, vayan los ingenieros allá. El ingeniero tiene que estar allá porque él tiene otra visión, otra perspectiva, mucho mejor. Por mayor experiencia que pueda tener el topógrafo, puede ser un topógrafo pues que tiene años de experiencia, uf, pero la visión que tiene el ingeniero es otra, pues, porque los que hacen los cálculos, los diseños, son los ingenieros, no los topógrafos. Te podrá dar información básica, sí, pero tú tienes que ir a ver a campo qué cosa está pasando en realidad. Sobre todo con el tema de los impactos ambientales también, ¿ah? Porque esa es típica en todo proyecto. Ustedes de repente pónganse a revisar. Ese impacto ambiental solamente es un copia y pega, ¿no? De otro proyecto. Típico. Entonces ahí van a aparecer muchos problemas, pues chicos. Entonces si el ingeniero va a ser más consciente, pues que él tiene que hacer, porque al final es el que va a firmar, pues no. El expediente que hagan ustedes lo firma el ingeniero, no lo firma el topógrafo. Entonces, pues ustedes sí tienen que tener, pues, la responsabilidad necesaria, pues, porque incluso ya ahora, hoy en día está penado, ¿no? Ya tiene, pues, una normativa nueva. Entonces hay que tener mucho cuidado en este ámbito, chicos, ¿ya? Asimismo, esta parte nos va a establecer también los puntos de referencia para poder hacer replanteos, ¿no? Durante el proceso ya de ejecución. Y recordemos que cualquier proyecto, sobre todo estos que estás buscando un financiamiento, ya sea por el PI, ya sea por el Minagri, o es más, de repente un gobierno regional quizás, ¿ya? En todo caso, siempre te van a pedir que esto sea pues referenciado con BMs oficiales, ¿ya?
O sea, cuando hagan un levantamiento topográfico, no lo hagan, pues, como dicen ustedes criollamente, a la chalaca. ¿Ya? Acá sí, tienen que tener mucho cuidado, porque es una buena práctica, ¿ah? Y en muchos casos, como les digo, en estas instituciones donde ustedes van a buscar el financiamiento, si no lo han hecho con eso, prácticamente no vale de nada su topografía. Les van a mandar a hacer de nuevo. Ujú. Tienen que hacer con BM oficial y transportar esas cotas y coordenadas hacia el área de proyecto. ¿Ya? Todas estas cotas siempre deben estar referidas al mismo BM oficial. Si no existe, pues en la zona, de repente es una zona muy alejada donde el BM pues está lejísimo, ¿no? Entonces hay que hacer el pago correspondiente al IGN y ellos van e instalan todo y te hacen pues te instalan ahí tu hito, ¿no? Y ya de ahí puedes partir, pero tiene todo un costo. Entonces eso también tiene que entrar dentro de su proyecto, pues tienen que planificar. Por eso se hace, bueno, ahorita no tengo el referencia, el costo exacto, ya no lo tengo a la mano, pero no es nada barato, chicos, no es nada barato. Pero eso tiene que considerarse, porque cuando ustedes van a hacer el expediente técnico, digamos, en este caso, eso tiene que estar pues en el costo, porque si no, ¿de dónde sale? Por eso, como les decía, hay que hacer un plan de operación antes de ir a campo, ¿no? Entonces, si no hay, antes de lanzarte con tu oferta, mejor analiza bien a dónde te estás metiendo, porque de repente al final no te va a salir más que para pagar el PM y ya no vas a ganar nada, ¿no? Dependiendo de los que están en el tema de topografía, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Entonces, este estudio permite obtener, pues al final, como resultado, lo que son los planos de planta, los perfiles longitudinales, las secciones transversales, ¿ya? De toda la zona del proyecto. Ese es mi objetivo. Un plano de planta, por ejemplo, me va a indicar, pues a través de las progresivas, en qué progresiva va a estar ubicado mi desarenador, mi captación, todas las obras de arte, pues, ¿no? Pues eso me detalla. Y en el perfil longitudinal tengo que tener pues todos los detalles de cada una de las secciones que estoy planteando, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber qué tipo de terreno va a ser pues franco arenoso, franco arcilloso, tierra suelta, tierra o roca dura, quizás, ¿no? O sea, todo eso tiene que estar reflejado en este perfil longitudinal. Y también en las secciones transversales, pues donde tengo que reducir la sección, donde he modificado, todo eso tiene que aparecer a detalle. Entonces ahí es rápido evaluar pues, qué tan bien se ha hecho este trabajo. Además, me va a indicar la topografía, los puntos críticos, pues justo lo que estábamos conversando hace un momento con su compañero, ¿no? Puntos críticos y puntos vulnerables. Entonces, de acuerdo a tus puntos críticos o vulnerables, yo podré pues cambiar alguna alternativa. De repente haré un entubado, de repente haré pues un canalizarlo, ¿no? Pues o taparlo el canal. Entonces, eso me va a indicar, pues, todas esas perspectivas que voy a tener. Por eso es que es muy importante que vaya también el ingeniero campo. Pues, él va a tener otra visión. La topografía te va a indicar, este es un punto crítico, es una zona de deslizamientos. Allá, entonces, efectivamente, vas, miras qué condiciones son, cómo se va a manifestar. Por ahí recopilas información de los pobladores, de la junta de regantes, ¿no? Entonces, en base a eso ya haces una mejor propuesta de diseño, ¿no? Y así como por ejemplo también áreas y volúmenes de explotación de canteras, ¿no? Entonces, eso me tiene que dar la topografía, pues, ¿no? Volúmenes, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, si yo voy a hacer un revestimiento, ¿de dónde voy a sacar los áridos? Obvio, tengo que tener canteras cercas. ¿Qué tan cerca tiene que estar? Tengo que hacer toda mi ruta, ¿no? Tengo que hacer los trazos de las rutas medias y todo eso, que ustedes son tigres, ¿no? Entonces, sacas, pues, de repente no va a ser económico, tengo que buscar otra cantera. ¿Quién me lo va a determinar? La topografía, pues, ¿no? Entonces hay que ver, pues, todas esas alternativas, de acuerdo a las distancias, todos esos parámetros, me los va a dar la topografía, ¿no? Como ven, es amplio, parece fácil, pero hay que tenerlo, pues, bien, bien desarrollada esta partecita para que no estés volviendo a cada rato a campo, pues, si no, nuevamente tienes que ir a hacer, pues, otro trabajo adicional, ¿no? Igual me tiene que dar también las áreas donde voy a ubicar mis botaderos, ¿no? Y eso es importante, tiene mucho que ver con el tema de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un proyecto que realmente se ha elaborado en la zona a detalle y considerando, pues, con el formalismo necesario, por ejemplo, si habla de botaderos, ese botadero, pues, se refiere a que todo ese material excedente, generalmente, de